Gracias, gracias, bendiciones. Y ojalá haya una Igualmente. reflexión en torno a este tema. Bien, pasamos la página. Con fe y esperanza en que esto va a mejorar, esto va a cambiar y que la temporalidad va a ser eso, temporalidad con rapidez para otro tema importante con la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo. Y quiero comenzar hablando un poco del proyecto de ley, señora ministra, eh, específicamente para sancionar a quienes protestan con la cara tapada. Explíquenos esto porque se está hablando de todo en torno al tema. Se está interpretando como que es una persecución contra quienes protestan. Yo quisiera escucharla a usted. También está como todos los lunes el periodista Rolando Rodríguez con nosotros. Adelante, ministra. Muy buenos días, Álvaro, y gracias por la oportunidad. De hecho, queríamos tocar este tema el viernes y por errores técnicos no pude estar contigo el día viernes. Sí, y lo he visto, y algo que han mencionado mucho, ha sido recurrente, es que esta es una iniciativa que sale de cualquier otro ministro menos de mi parte, y eso no es así. El proyecto de ley lo presento yo y por cosas muy puntuales. Cuando se dieron las situaciones, por ejemplo, tú sabes que en el ministerio a mí me toca atender varios asuntos, incluido en esos temas, por ejemplo, de territorios indígenas. Y cuando se dieron las situaciones en Changuinola, uno de los grupos más afectados, cuando se inician una serie de investigaciones por los temas de vandalismo que se dieron en su momento, fueron precisamente grupos de las comunidades indígenas, que fueron los que estuvieron detenidos provisionalmente en algún momento, porque se hacía señalamiento era a bastiones. Nunca existía, por ejemplo, una evidencia de si realmente ellos participaron o no. Y mira, en gabinete se dio incluso hasta una discusión, porque precisamente lo que no quería era que, no se quería era que se interpretara como que era un ataque o una criminalización de la protesta. Sin embargo, para mí, este proyecto de ley significa más que nada proteger. Y los que somos abogados sabemos que si tú tienes un tipo penal que es muy específico en un momento determinado, la conducta tiene que tipificarse perfectamente para que el Ministerio Público pueda actuar. A mí era que me tocó en ese momento verificar realmente qué era lo que estaba ocurriendo con estas personas que habían sido detenidas. Y yo te digo, una persona, yo protesto, yo he protestado, yo he estado en la calle en algún momento determinado, y las personas que salimos a protestar no necesitamos ocultar nuestra identidad cuando el fin es precisamente ese, manifestarnos en contra de algo que no nos está pareciendo que está ocurriendo en algún momento. En territorios indígenas pasa algo muy parecido. Los indígenas cuando bajan protestan en familia, porque ellos vienen de lugares muy apartados y estar dentro de una manifestación, al final ellos no tienen necesidad de ocultarse. Ellos te van a decir las cosas que están pasando, de lo que ellos se sienten inconformes en un momento determinado, con otras actitudes, pero no ocultando. Y en realidad, más que atacar la protesta, lo que se está buscando es que definitivamente, pues quienes deben impedir que cualquier ataque a la manifestación pacífica se dé, que en este caso sería la policía, los estamentos de seguridad, puedan retirar o impedir que se infiltren personas encapuchadas, enmascaradas, con intención de ocultar la identidad para que no se vean perjudicados el resto de los que están allí. Y eso es constante. O sea, al final, un abogado que estudie realmente ese tipo penal que se está presentando en estos momentos, se va a dar cuenta que lo que tenemos son herramientas para que tú no llenes, no abarrotes los centros penitenciarios por detenciones preventivas en una investigación que tiene mínimos los elementos de convicción para una imputación y que tú vas a requerir pasar por todo el proceso para poder demostrar si la persona participó o no participó. O sea, que realmente te vayas con aquel que vandaliza, que trata de perturbar, que saca un arma, como sucedió en la protesta del 2023. La gente se estaba manifestando y alguien agarró y levantó. ¿Cómo tú identificas a esa persona? ¿Cómo tú realmente puedes evitar que se ponga en riesgo tanto al manifestante como a la población que está alrededor? Y pasar por todos estos procesos. Entonces, sí, es un proyecto, Álvaro, que estoy presentando yo, es un proyecto de ley, debe ir a un debate. Yo, en verdad, a mí me causa un poquito, no de molestia, pero sí de preocupación, que a veces se prefiera ir a lo que es actuar como, con comentarios como bala perdida,
y no era esa confrontación de verdad, ese fuego cruzado que se da en un debate. Escuchemos de lado y lado cuál es la propuesta y a lo mejor puede ser que con este proyecto, yo que he tenido que verlo directamente en territorio, pueda decir de alguna manera, tenemos un proyecto que vale la pena, que está protegiendo, sobre todo a la población más vulnerable en un momento determinado, que es la que regularmente sale a protestar. Sobre todo en territorios indígenas, yo tengo que buscar algún mecanismo de protección hasta tanto yo pueda resolver esos problemas que ellos mantienen de vieja data, pero que hay que resolvérselos y no podemos seguir con una excusa más. Entonces, en realidad, ese es el sentido de esa ley. Yo he tenido la oportunidad, y lo voy a decir, no tengo por qué esconder, de ser parte de algunos movimientos en años anteriores. Por ejemplo, el último fue contra las reformas al Código Electoral en el gobierno pasado. Un grupo de panameños nos unimos y organizamos una manifestación hacia la Asamblea Nacional. Fue bastante gente, no tengo por qué ocultarlo, nos sentimos satisfechos con la cantidad de gente que fue, pero había un grupito de personas gritando consignas en una esquina, yo lo dije la vez pasada, algo extraño, incluso con la cara tapada, y gritando hacia las personas que estaban formando parte de la organización de la protesta. Y nosotros tomamos la decisión de distanciarnos de ese grupo de personas porque sentimos que podían hacerle un daño a la actividad que era pacífica y que lo único que estaba buscando en ese momento en la Plaza 5 de Mayo era convencer a los diputados que ese no era el camino, que esa no era la vía para reformar el código electoral previo a lo que serían las elecciones del año 2024. Así que esto yo lo he visto gente encapuchada en la Universidad de Panamá, y tengo que decirlo, tirando piedra y escondiéndose dentro de la universidad, y vuelven y salen, revientan lo que esté a su paso, y vuelven y se esconden en la Universidad de Panamá. Eh, yo he hablado con aquellos hombres y mujeres que en su época formaron parte de la cruzada civilista, y yo no veía gente con la cara tapada en esa época. Es Yo no, correcto. cuando yo tuve la oportunidad de conversar con personas como don Carlos Arellano Lennox y todo este grupo de personas que en su momento jugaron un papel importante en diferentes momentos de la historia de este país, en esa época no se manifestaban con la cara tapada. El propio Arturo Treyes, que fue un dirigente estudiantil de la Universidad de Panamá, yo nunca lo vi con la cara tapada. No sé esa moda a qué se debe ahora. Y lacrimógenas hubo antes y hay ahora. O sea, no es que las lacrimógenas las inventaron ahora. No sé, Correcto. ministra. Álvaro, tal cual tú lo dices, al final, mira, las personas que hemos estado en manifestaciones, es fácil quizás hablar, porque también existe la manifestación virtual. La gente que opina y nunca va a una manifestación, que no está, pero está dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. Y como te digo, son esas balas perdidas que los que hemos estado en la calle, por alguna, por otra razón, sabemos que al contrario, que te vean que tú estás manifestándote hasta te llena de orgullo que tú estás participando en algo que tú crees, que en lo que tú estás creyendo, lo que tú estás defendiendo y que consideras en ese momento que es un acto de demostración cívica por defender desde el rol donde estás en un momento una situación. Los derechos al final no se materializan en el anonimato. Tú vas y pones tu cara. Entonces, muchas veces incluso cuántas de estos movimientos, como bien lo dices, a veces se ven afectados por personas que tienen otros intereses o que no les gusta la manifestación y son atacados a través de estas figuras, con una capucha, una máscara. En algún momento a mí me pasó, eso trae situaciones que pueden desencadenar pues, actos de violencia, golpes, y entonces ahí hay una justificación inmediatamente para que entren los estamentos de seguridad y perturban entonces un acto que es pacífico y que es un derecho que se está ejerciendo en ese momento. Sí te digo, yo la presenté, hubo cuestionamientos en su momento en gabinete, no es como han querido decir que eso es un tema del presidente de la República, incluso él me advirtió, o sea, se la vamos a aprobar, pero que esto no se convierta en algo que pretenda verse como un ataque a la manifestación,
por algo muy puntual que tú dijiste también. Esto es un tema donde él sabe que él ha protestado, que él estuvo, formó parte de esa cruzada civilista y sabe que las manifestaciones en algún momento son más que justificadas y necesarias para salvaguardar incluso derechos. Esa participación ciudadana abierta se permite, pero es pacífica. El resto de los otros comentarios que yo estaba escuchando, también existe cómo actuar, pero de alguna manera yo necesito buscar un mecanismo para proteger. Sale esta propuesta, no es que no existe ya, este es un artículo que se adiciona al artículo 169, que de alguna manera te habla, pero es muy general. Este está puntualizando, está diciendo contra quién, está diciéndole a los estamentos de seguridad, usted ve un encapuchado, proceda, retírelo de la manifestación y permita que el resto avance. O sea, te estamos dando quizás más elementos para que sea más concreto ese tipo penal a través de esto, pero se requiere un debate. Creo que lo primero es escuchar cuál es el fin, cuál es el objeto de este artículo, porque, te repito, no es que no existe. El 169 está en el Código Penal y permite muchas cosas porque es muy abierto. Te permite a ti agarrar, hubo disturbios, vengan, me dijeron, hay un señalamiento puntual, dicen que fue usted, y entonces tú tienes que esperar que esa persona, a través de todo un proceso penal, después de una imputación, con medidas cautelares, incluso medidas cautelares personales de detención preventiva, tenga al final que dar las explicaciones y demostrar su inocencia más que los demás demuestren su culpabilidad. Le voy a dar la palabra a Rolando, pero antes que se me vaya, aquí hay gente que me dice por qué los policías sí pueden estar encapuchados. Bueno, lo que pasa es que ellos son las unidades antidisturbios, eso es histórico. Al final esas personas tienen una prohibición, porque eso es así, al final hay que entender cómo funciona esto. Cuando tú tienes el control de multitudes, los que van avanzando, que suenan esa botadura y que la gente lo siente, porque yo también lo he vivido, vuelvo y repito, a mí me tocó escuchar esas botas marchando y de verdad que intimida, en algún momento lo hacen, porque a ellos en la última ratio es que se les puede permitir de alguna manera agredir a las personas a las que están tratando de contener. Y ellos van a estar sometidos a recibir piedra, palo, lo que le tiren en ese momento, el que se pueda sentir afectado. Lo vimos, mira la situación que se dio, por ejemplo, ellos mantienen un uniforme, pero tú tienes identificado a ese estamento. Cosa distinta es que tú no sabes quién es el otro que está encapuchado. Y lo que tú tienes es una máscara de protección que te permite ver hasta cierto punto los ojos y tienes el nombre y tienes todo lo que te identifica como parte de un estamento de seguridad, para que tú te puedas ir contra ese funcionario que en algún momento se excede en el uso de la fuerza. Acá estamos hablando de otra cosa. Personas que agarraron, golpearon, tiraron, de repente afectan, lesionan a una persona que se está manifestando fuera de la manifestación. ¿Y cómo tú la ubicas? ¿Cómo tú puedes que esa persona realmente comparezca ante los tribunales de justicia a responder? No tienes manera de hacerlo. Entonces vas a atacar a otra persona en general porque uno estaba encapuchado, uno perturbó la manifestación, no puede ser. Entonces, sí yo considero, si me preguntas a mí, que lo que yo estoy presentando es un proyecto que busca en realidad proteger al manifestante pacífico, no a la persona que busca violentar y desde el anonimato, que es poquito peor, a una manifestación y vulnerar un derecho fundamental. Rolando. Buenos días, Álvaro. Buenos días, ministra. Mire, vamos a escenarios prácticos sobre esto. Si están encapuchados, ¿cómo pretenden identificarlos para hacerles una acusación? Porque esas personas después se pueden quitar la capucha sin la presencia de los policías. Y la policía puede señalar perfectamente a cualquier persona que se haya puesto o no esa capucha en la cara. Entonces, ponerse la capucha en la cara es precisamente rehuir el reconocimiento. Entonces, la única forma de que se puedan detener esas personas sería en el acto de vandalismo al que se le acusa. Pero de otra forma, también es un instrumento que sirve para señalar a personas que estuvieron en una manifestación. Y por el otro lado, yo entiendo perfectamente el hecho de que se quiera perseguir el vandalismo, pero pretender que todas las personas que usan esta capucha
usan esto para que no sean identificados, porque una protesta física de este tipo puede ser anónima, de igual manera que lo hacen las personas en una red social. No utilizan su nombre, sino que utilizan un acrónimo, usan un mote, lo que sea. Es la criminalizar la protesta de cierta forma también, ministra, porque el policía va a pretender que todo aquel que use una capucha está haciéndolo con motivaciones delictivas. Entonces yo me pregunto si eso es práctico para, digamos, el movimiento o los movimientos que van a las protestas. Mira, y por eso es que yo amo el derecho penal y sobre todo el derecho procesal penal. El artículo precisamente y en el momento que se estaba realizando, lo que está dando en este momento es prácticamente un delito que se materializa en flagrancia, porque debe ser en ese momento, no es una búsqueda posterior, porque después tú me dices, le encontré otro tipo, ya ese es otro tipo penal totalmente diferente. Debe ser en el acto, debe ser ese impedimento. Primero, por un lado, y mira, y esto es importante que se entienda. ¿Qué es lo que tú buscas con estos tipos penales? Precisamente advertir. No debes estar en un área de protesta encapuchado. No se debe permitir, porque pones en riesgo a una gran mayoría que puede estar. Entonces, ya tú estás dando que es el deber ser del derecho penal. Yo te estoy dando una regla. La manifestación está, pero no te metas con una capucha. Pero más allá de eso, para cualquier abogado defensor, ante cualquier señalamiento de un fiscal el día de mañana, tiene que demostrar los elementos mínimos de convicción, y eso es, te agarré en flagrancia en un acto de manifestación encapuchado. Eso protege al resto de las personas que no han estado participando. ¿Por qué? Porque los tipos penales tienen que ser perfectos, porque o sea, no olvidemos que el derecho penal es de nuestra rama de derecho, es la más violenta, es donde el monopolio de ese poder punitivo del Estado se materializa a través del Ministerio Público. Entonces, los excesos se pueden dar. Ese señalamiento va a ser posterior, pero si tú ya le estás dando una instrucción a los estamentos de seguridad, las personas que tienen que garantizar, la policía en su momento, los antimotines en su momento, le estás dando un señalamiento. Si tú ves a un encapuchado, entonces tú tienes otro componente. ¿Por qué tú no cumpliste con tu deber de impedir que eso se diera en ese momento si había visto una persona con una capucha? O sea, es la manera de poder retirar. Y por supuesto, créame que como defensa cualquier abogado tiene todos los elementos para decir ese tipo penal no se subsume a esa conducta que está específicamente detallada en ese artículo. Hoy lo tenemos, hoy lo tienes en el 169 y te permite de alguna manera intervenir. Ojo, hoy lo tenemos, que no se usa es otra cosa, pero ese artículo 169 da espacio para mucho. Hoy lo estamos con el 169A, lo estamos realmente llevando a cuál es la conducta que debe ser en un momento determinado perseguida. Y es para proteger, por eso es que ustedes ven que eso lo estoy llevando yo. Si fuese otra cosa, lo estaría llevando el ministro de Seguridad. Entonces, al final, repito, existe un momento donde se puede dar ese fuego cruzado real, pero es en el debate. Y que se pueda mejorar también. Entonces, permitamos a veces que estos elementos, a lo mejor lo que hoy pareciera que fuera una cosa, resulta siendo algo que nos permita realmente garantizar. Hoy yo estoy aquí, yo no sé si mañana a mí me toca de nuevo regresar a una manifestación en la calle o que estén mis hijas, como ya también en su momento lo han hecho. Y entonces tenemos que estar de alguna manera protegidos. Mi tiempo aquí es muy puntual, por eso es mi propuesta. Llevémosla al debate. Bueno, señora ministra, lo que pasa también es que del otro lado, es decir, del lado de las unidades antimotines, estas unidades van cubiertas con protección pectoral, con escudos, con cascos. Usted sabe lo difícil que es identificarlos cuando cometen un abuso y encima van enmascarados. Mira que no es tan difícil porque tú sabes, y eso lo entiendo y lo conozco estando aquí. Créanme que hay muchas cosas que yo estoy dándole sentido desde el momento, porque desde afuera a veces uno lo vemos desde nuestro prisma. Sin embargo, esas personas, esas unidades que están en la calle, siempre se sabe quiénes son las que mandan. Esto es tan sencillo como saber quién estaba de turno, a quién le tocó
una misión, o sea, siempre vas a poder identificar y tienes identificada la institución, que es una cosa totalmente diferente. Y ahí sí responden desde la cabeza hacia abajo por cualquier tipo de situación que se dé más allá. Nosotros estamos, al final, yo estoy como, le doy mi ejemplo, yo soy ministra, cometo un error, un subalterno mío, y la que va a subir y bajar escaleras soy yo el día de mañana. Por eso es que todos tenemos que tener ese control. ¿Cómo se hará a futuro o cómo lo hará cada institución? Pues hay que verlo, pero que tienes elementos para ir a buscar ante cualquier investigación que esté por dar quién fue el que pudo haber cometido una situación en un momento determinado. Si es a título de una institución, tú tienes el reporte total de quiénes son, porque ellos tienen turnos, existe un cronograma y existen bitácoras de trabajo. Es difícil cuando tú tienes grupos que se infiltran a dañarte una protesta, porque quizás no le conviene, porque puede ser incluso que se infiltren personas de que en ese momento no le gusta lo que está pasando o por lo que se está protestando para dañarla y dispersar. Veámoslo de todos los ángulos, cosas como pasaban durante la cruzada civilista, que bien la mencionaba Álvaro en su momento. Y repito, la persona que va a manifestar y a ejercer su derecho de manifestarse pacíficamente no tiene necesidad de esconderse, no la tiene. Eso es Ese es un punto de vista, ministra, porque digamos que se trata de una protesta general y hay empleados públicos, probablemente quieran hacerlo desde el anonimato. Pero mira, ahí tienes otro tema. Imagínate, es que tenemos que aprender a defendernos, Rolando. Yo te voy a decir a ti algo, yo me he dado cuenta lo difícil que es hoy por hoy, incluso yo me cuido muchísimo, porque cualquier cosa que pase con un funcionario, las protecciones que ellos tienen, el servidor público tiene protecciones en su carrera administrativa, en todos esos recursos que ellos pueden interponer. ¿Tú te imaginas que en una institución venga un funcionario, la gente piensa que es fácil, que tú le digas a un funcionario, yo te estoy sacando porque tú participaste en una protesta después de tu hora laboral y te fuiste a y porque te identificamos? Eso trae otras consecuencias, pero ¿qué le toca a ese funcionario? Decir, es que a mí me están desvinculando, me abrieron un proceso disciplinario porque yo estaba protestando. ¿Y qué crees que va a pasar cuando viene eso? Va a hacer todo su recorrido. Lo que pasa es que no se puede justificar de que es que yo me encapucho porque después me desvinculan. Estás ejerciendo un derecho y los derechos no pueden pasar por ese tamiz donde yo lo voy a mezclar con algo que tiene que tener forma de una posible ilicitud para poder ejercerlo, porque entonces no es un derecho, seguimos en la misma. O sea, no podemos ser y no ser a la vez, pienso yo. Y sí te lo digo, quizás porque a lo mejor yo no considero ya que yo voy a defender en lo que yo creo, tú me vas a ver a mí poniendo la cara de frente siempre. Y lo vimos, por ejemplo, en la cruzada civilista, ahí todos lo recordamos a él, Billy Ford, y todos los que salieron golpeados. Sí, y pasó, y al final, ¿qué fue lo que vino? El resultado de que hubo cambios y transformaciones en el país. No es que estoy diciendo que ahora todos tenemos que salir con la cabeza reventada para que las cosas cambien, pero los procesos democráticos han ido mejorando y no es tan sencillo que tú desvincules a un funcionario diciendo es que tú estabas en una protesta o porque te abrió un proceso disciplinario porque te vi, porque créame, tiene todos los recursos para defenderse. Todos. En mi ejercicio como periodista de muchos años siempre he escuchado hablar de que los gobiernos también infiltran encapuchados para hacer daño a las protestas. Con esta ley, eso tampoco puede ser, evidentemente. No podría, porque al final, imagínate, haces una investigación, pasa todo esto, tú ves a la persona, tú la estás reteniendo, entonces ¿cómo lo logras? O sea, no hay problema en protestar, al contrario, mira, yo les voy a decir algo, muchas veces cuando se dan este tipo de situaciones, y creo que el presidente ha sido bien claro, él ha dicho lo que no vamos a poder, lo que no vamos a permitir es que nos tranquen el país perjudicando a terceros. Él ha sido muy claro con ese punto, pero no está en contra de la protesta. Imagínate que muchas veces cuando se manifiestan grupos es que quizás a esos niveles donde no toda la información llega, porque aparte de eso el Estado tiene todo un tracto burocrático y el último que se entera es el que está un poquito más arriba para que te llegue. Y eso sí, al final alguien no evitó, porque se puede haber metido dentro del reclamo de que no se atendió y tratan de obviar que tú veas todo ese movimiento inicial de solicitudes de permiso y cuando llegas ya es tarde. Ya tú tienes de repente un ranchito encendido que tienes que ver cómo lo apagas. Pero al final,
es incluso una forma en que tú te enteras lo que está pasando. Yo Me ha pasado quiero, con familiares privados de libertad y yo he bajado a atender y yo no sabía lo que estaba pasando. Inmediatamente se toman acciones. yo quiero que vean estas imágenes de acontecimientos que se dieron recientemente en el año 2022-23 durante las protestas. Miren esta imagen que yo la fui a buscar inmediatamente mientras la ministra hablaba para que la gente vea. Adelante, por favor, ahí está. Esto fue un grupo de encapuchados vandalizando un vehículo de la Policía Nacional afuera de la Universidad de Panamá. Ahí se puede observar la imagen de lejos con estos, no sé si son estudiantes o son, no sé qué son, o si son estudiantes o son delincuentes o son qué, pero son encapuchados. Y la otra imagen que ustedes van a ver en pantalla, que es más cerca, de otro grupo de personas, que yo no sé si son estudiantes, repito, encapuchados, llevándose un auto un vehículo de la Policía Nacional. Ahí está, miren ustedes la imagen en pantalla cuando estos encapuchados se montan en un vehículo policial. Ahí están los medios retratando el momento y se van en el vehículo policial. Esto ocurrió en Panamá, esto no es en otro país. Y ahí se fueron, y miren ustedes, ahí van. Y eso no es En- una protesta pacífica, ni eso es cometer un delito. Eso es otra cosa totalmente. Que tú le des la oportunidad, y no la Eso es oportunidad, que otra tú le parte. pongas el deber a la policía, que si tú estás viendo que eso está ahí, tú no puedes dejar que eso corra. Entra de una vez y retira a esa persona y ábrele su procedimiento y ponlo a orden de las autoridades. Ya eso es otra cosa, totalmente distinto. Busquemos la manera, de repente, vamos a ver, quizás sintieron que está muy flojo el tipo penal, pero yo pienso que es una oportunidad de proteger al que se manifiesta. Mira, a mí me pasó algo parecido con el tema de los brazaletes. Y hoy todo el mundo me pregunta, ¿y los brazaletes? Yo dije, pero es que se trató de hacer en su momento y no, el país no puede seguir solamente viendo que las cuestiones se den en función de que al final es que tenemos un sector de la opinión pública que está golpeando una iniciativa. Sí, di qué te molesta de lo que se está presentando, plantea una idea que tenga fundamento, dale coherencia a lo que tenemos, de repente dime dónde sientes que podría esto perjudicar más allá y veamos cómo de alguna manera se estructura mucho más robusto, pero para eso es un debate en la Asamblea. No salir a negar que es una posibilidad de proteger. Yo te digo, si yo fuera abogado de la defensa, a mí al final, que tú me recojas eso, manifestar también me lo puede meter preso si no se cumple ese requisito de que lo agarraste en flagrancia con una capucha. O sea, tiene que darse. Entonces, sí, yo tengo que proteger, el Ministerio de Gobierno materializa los derechos humanos y yo tengo que protegerlos. Y esta es una cuestión que a mí fue la que me tocó en su momento, ver cómo personas que por el señalamiento después entraron con el Ministerio Público y dijeron, ellos fueron. Y eso es fundamental. Los que han pasado por el Ministerio Público saben que ante una denuncia y un señalamiento, tú tienes que proceder, tú no lo puedes obviar, independientemente de que no tengas la certeza, porque la norma no te indica que para una imputación tú tienes que tener prácticamente todo el caso desarrollado. Te piden elementos mínimos de convicción para iniciar, entonces deja a una persona con una medida cautelar. Eso tampoco es justo, eso tampoco es justo. Entonces, sí, el sentido es ese, que la voy a presentar y que la voy a sustentar también. Que puede ser que me digan, ¿para qué trajo eso para acá? Eso no nos parece, está dentro del tapete. Pero yo sí manifiesto la necesidad y sostengo, el que va a defender su derecho no lo hace desde el anonimato. La persona que defiende su derecho va de frente y dice cómo son. Y si es por los trabajadores, si es por los funcionarios, servidores públicos, tienen todos los elementos. Porque es muy fácil decir, no, es que me van a atacar porque soy funcionario y pasan cosas y tú no denuncias tampoco. Esa es la obligación de cualquier servidor público, es denunciar ante cualquier situación irregular que se dé, desde la posición que tú tengas. Entonces empecemos a entender cuáles son los deberes y obligaciones del servidor público y si yo voy pacíficamente a protestar, que es mi derecho después de mi hora de trabajo, ejecuta tu derecho, si allí lo tienes. Dígame a mí
¿Cuántos no nos han venido para atrás desde la Corte Suprema de Justicia después que se da todo el proceso? Si ahí están, se pusieron, la democracia mejoró, no es perfecta, pero ha mejorado mucho y tenemos todos los elementos para defendernos. ¿Ibas a decir algo, Rolando? No, este tipo de proyectos de ley, y esto es una reflexión, ministra, no es una crítica. Eh, Bajo otras circunstancias, se vuelve un instrumento de persecución muy serio. Y hablo, no, en este momento Panamá vive una democracia, pero nosotros vinimos de una dictadura en la que las personas eran víctimas por enseñar sus rostros. Y no estoy diciendo que vamos hacia una dictadura ni nada de esto, sino que son instrumentos que bajo ciertas circunstancias se pueden convertir en instrumentos de persecución muy serios. Hablo, por ejemplo, del caso de Nicaragua, caso de Venezuela, este tipo de cosas. Entonces ahora nos parece muy bien porque vivimos en una democracia, pero las circunstancias también pueden cambiar y eso eventualmente se puede convertir en un gran problema en el futuro. Lo digo como una reflexión porque yo he visto esto en otros países que desgraciadamente no viven una democracia, pero estas son las consecuencias de este tipo de leyes. Rolando, pero después de la conquista de la democracia, y comparto, siempre será un temor que en algún momento algo suceda, y yo creo que ese es el momento donde todo el país, desde la facción que sea, tiene que salir a defender la conquista de nuestro tiempo en democracia. O sea, decir al final que no vamos a tener esa capacidad el día de mañana de defender algo que costó tanto para llegar a donde estamos hoy, imperfectamente como estamos, pero que es mucho mejor a lo que se tenía cuando tú vives en una dictadura. Definitivamente que el problema va a ser nuestro y entonces seríamos merecedores de nuestro destino al no salir a defender algo que nos costó tanto y proteger el futuro de los que vienen subiendo también, porque el trabajo hay que hacerlo ahorita, no pensando en nosotros. Yo estoy de paso hasta de la vida, ya nadie nació para semilla, pero sí estoy dejando hijas, nietos que van a quedar aquí y qué es lo que queremos para Panamá. O sea, yo te digo, a mí me pasó y yo insisto, mis hijas estaban en esa protesta del 2023 cuando se dio el tiro al aire. Ahí estaban mis hijas y lo que usted dice también es correcto. Cuando fueron momentos en los que yo me manifesté, yo sé lo que es tener un patrulla fuera de mi casa, porque yo venía de apoyar en una manifestación de lo que yo en ese momento creía que no estaba dándose de manera correcta. Yo la tuve, pero adivinen, aquí estoy, no me pasó nada, porque existen los mecanismos de defenderse. ¿De qué nos tenemos que empoderar nosotros como ciudadanos? De cuáles son nuestros derechos al final y nuestros deberes también, porque se nos olvida, para poder hacer las cosas de una manera correcta. El fin de una cuestión que es una creación del hombre, como son los derechos, las normas de conducta en el derecho penal están establecidas. Entonces entendamos cuál es el deber ser y cómo la ejecutamos. Pero no porque de repente 3 o 4 desconocían, porque incluso hasta eso, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, pero sí que de alguna manera se nos permita proteger a esa persona que en verdad está tratando de materializar su derecho fundamental a protestar y no a esos que están al final metiéndose para dañar o para provocar situaciones que desvirtúen el fin de lo que se está buscando con una manifestación. Ok. Quiero hablarle de los brazaletes también, porque hemos visto cómo el tema de las mujeres víctimas de violencia ha ido en aumento. Sin embargo, no contamos con el tema de los brazaletes, que es un tema de vieja data. O sea, venimos hablando de esto hace rato y todavía no sé qué pasa, que no logramos concretar esto como debe ser. Álvaro, mira, yo cuando llegué teníamos un componente de brazaletes, como yo bien expliqué. En su momento se hizo mal. Yo no puedo arriesgarme el día de mañana a responder por una cuestión porque al final tú puedes tener todas las buenas intenciones y por buenas intenciones muchas personas quedan subiendo y bajando escaleras. Entonces sí existe un tema de darle forma, que al final eso no se preste a situaciones más allá. Yo me encontré a un sistema de brazaletes dentro del ministerio. ¿Qué pasa? Eso había que darle su estructura como correspondía. Hoy por hoy
se están utilizando 500. Cuando yo abro el espacio para decir, bueno, esto lo voy a formalizar desde el ministerio, que es el que monitorea, para que esto pueda tener una trazabilidad, y se habló del monto de la inversión, o sea, salieron también, como te digo, personas a cuestionar. Incluso a mí me dijeron que yo andaba como con 39 millones de dólares adentro de una bolsa repartiendo para entregar brazaletes. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo no soy agente pagador de nada. Sencillamente lo que estábamos haciendo era crear, porque en el tema, el proceso penal, cuando tú tienes una persona que va a utilizar brazalete, es por una de dos razones: o porque está cumpliendo una condena o porque está en un proceso de investigación, ya dentro del órgano judicial. Y eso tiene plazos. O sea, yo no te puedo decir, yo te voy a hacer un contrato de brazaletes por 5 años. Yo tengo que calcular, perdón, por 1 año. Yo te tengo, y lo puedes estar haciendo o renovando anualmente, adendando, porque eso tampoco es correcto. Yo tengo que hacer un tramo con un análisis y decirte, bueno, yo necesito hoy un aumento de 2.000 brazaletes para poder atender ese componente de mujeres que pueden ser víctimas de violencia de cualquier índole, y las tengo que proteger, y ahí no se utiliza un brazalete, yo tengo que utilizar un par de brazaletes, tanto del posible agresor como el de la presunta víctima. Cuando son personas que ya están condenadas, también para monitorear. Ahora, como ya he explicado muchas veces, eso no se trata de una pulserita, eso es un sistema. Eso es un sistema de monitoreo que tiene ese elemento adicional. Lo último que la gente ve es el brazalete. Lo que está detrás lleva todo un componente de las personas que tienen que hacer los turnos, dónde va a estar ubicado el centro de monitoreo, cómo lo tenemos que hacer, la gente que tiene que estar permanentemente llamando, oiga, se está moviendo del perímetro, regrese, retorne al radar donde lo podamos ver, si no, vamos a mandar una unidad de la policía para que verifique. O sea, todo eso es un sistema de protección. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo insistiendo, estamos llevando el componente que tengo, pero sí, es una inversión, no es una inversión barata. Queremos utilizar estos componentes que se necesitan, porque sí se necesitan. Sin embargo, cuando tú le dices allá, se te va a costar 39 millones, si yo lo hago de esta manera, todo el mundo se escandaliza. Eso es una inversión incluso para proteger la vida de las personas que puedan estar en una situación. O también, como muchas veces pasa, se pone una denuncia, tienes a una persona sometida a un proceso penal y resulta que es la víctima la que va y busca también al agresor en algún momento determinado. Entonces, eso va de dos vías. Es proteger de repente no solamente a la persona, sino también la integridad del proceso, y que los procesos al final terminen siendo lo suficientemente justos para que el castigo en realidad tenga certeza de que está cumpliendo su fin. Yo sigo insistiendo, estoy haciendo para poder mantener los que tengo, que son 500. Si al final no lo logro, voy a tener que devolver los 500 que están en brazalete a los centros penitenciarios, pero tenemos que entender, puede ser que a lo mejor yo necesite comunicar más, puede ser que yo deba llevar a las personas para que entiendan cómo es que funciona, y si hay que ser hasta ese punto de abiertos para que la gente entienda qué es lo que realmente estamos buscando con este tipo de medidas, lo voy a hacer. Pero sí, al final empiezan a morir en la cuna cosas que se están llevando adelante para salvaguardar la vida y la integridad de posibles víctimas, las mujeres, que lo hemos visto tanto, y hoy a veces por un tema de una crítica sin sentido o que no tiene una justificación de fondo, sino porque sencillamente es mi percepción y yo pienso que usted va a hacer un negocio de 39 millones. No, no se trata de eso. Al final la trazabilidad te habla. Y si los procesos nuestros en Panamá cuentan con ese elemento, nadie tiene por qué tener miedo de hacer una inversión de este nivel. Yo por lo menos no lo tengo. ¿Quieres preguntar algo, Rolando? Sí, yo quería salirme un poco del tema. Quería hablar sobre estos las listas que elaboró el gobierno para darle perdonar las penas. El presidente de la República ha manifestado públicamente en varias ocasiones su disconformidad con el hecho de que la llamada puerta giratoria, ¿no? En la que entra una persona, es detenida, digamos, puede ser en flagrancia o acusada de algo, y luego, después de una audiencia con los jueces, salen, lo que llama él una puerta giratoria. Pero también me doy cuenta de que, por ejemplo, en esos delitos
políticos, incluso no políticos, que son llamados así por los abogados, en los que están implicados políticos panameños, también está ocurriendo lo mismo. Hay condenas en firme y uno espera que, dada la gravedad, porque hay millones en juego, esas personas al menos cumplan esa pena. Yo sé que algunos van a decir que lo que pasa es que esas personas presentaron un buen comportamiento en la cárcel y todo esto. Pero yo me pregunto, cuando una persona roba de esta forma y luego le quita tantas oportunidades a las personas, porque si fuera el robo a una persona, como por ejemplo fue el caso de uno de esos acusados que salió libre y ahora está en la calle, que robó más de $2 millones a la prensa, probado en un juicio, eso es una cosa, pero luego están estos individuos que se roban millones de dólares del erario y luego de 2 o 3 años están en la calle nuevamente. Y lo que es mucho peor, el mensaje que recibe la población o los políticos que andan en lo mismo es precisamente un mensaje de impunidad. Entonces yo quisiera que usted nos comentara cómo esto encaja con o no riñe con las palabras del presidente de la República que habla de la famosa puerta giratoria. Yo le voy a decir que usted me ha hecho las preguntas que yo necesitaba que a mí me hicieran hace muchísimo tiempo. Uno, ¿cuáles son, por ejemplo, de las listas? Porque esas listas yo las controlo mucho. Yo trabajo mucho con mi lista, yo estoy muy metida en mis centros penitenciarios y viendo por ese tema de la discrecionalidad de quién se beneficia en un momento determinado con una rebaja de pena. Aclaro, ninguna de las personas que han estado en una rebaja de pena pertenecen a ningún tipo de delito que se haya manifestado en alguna condena como delito político. Eso es una cosa muy distinta. Aquí son delitos comunes. Y cuando yo digo comunes, va desde el que se robó una gallina hasta el homicidio. El carácter político es porque viene por otro componente muy específico dentro del Código Penal. Y eso quiero dejarlo claro. Aquí nadie ha salido con una rebaja de pena por ningún tema de delitos políticos. En las listas. Perdone, el calificativo no es mío, es como lo llaman los abogados defensores. No, ya eso es otra cosa. Ya lo que hablan, creo que más que nada hablan es de esto es una persecución política, que le están abriendo un proceso por un delito común porque es una persecución política, porque delitos políticos no tenemos en este momento. O sea, sí existe en nuestro código, pero que tenga yo personas condenadas por delito político no mantengo en este momento dentro de los centros penitenciarios. Y eso lo sabemos todos, que no hay acusados políticos ni nada que se le parezca. Es correcto. Ahora bien, en el tema de las listas, en las listas que yo recuerde en este momento, no ha salido una sola persona que haya sido condenada por un tema directo de delito de peculado, delito contra la administración pública, que se le haya rebajado la pena, que yo recuerde en este momento que no haya cumplido su condena, su tiempo, o que por esos temas se haya decidido por un tema humanitario. Cuando les digo el tema humanitario es porque, por ejemplo, he sacado dentro de la rebaja de pena personas que estaban cumpliendo, que no tengo por qué dar esa explicación de por qué se está tomando la decisión. Genéricamente se los voy a decir aquí. La persona está en un momento de una enfermedad terminal y no debe seguir dentro del sistema. De hecho, tengo personas que en algún momento se aspiró a tenerlas en la lista por un tema casualmente de esto, de la persona está próxima a perder la vida, no dicho por nosotros, dicho ya, y viendo su estado, se le rebaja la pena, estando en un cambio que ya tenía de depósito domiciliario por la propia enfermedad y la persona falleció, antes de poderse ver en una lista. Por ejemplo, otras personas, también hay que entender cuáles son el tipo de esos delitos. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo a una persona que ya lleva 2, 3 años, su condena era por 6, ha estado haciendo trabajos dentro del sistema que le permite conmutar, que eso ya se le reconoce un tiempo, y cuando yo voy a hacer
la lista de rebajas de pena resulta que ha completado más de sus 2/3 partes, por ejemplo, que tampoco es algo que me condiciona a mí la norma. Yo podría, de alguna manera, dar la rebaja de pena si la persona entró hoy y mañana sale la lista, yo la podría incluir, porque eso es un tema discrecional del presidente. Sin embargo, nosotros nos hemos cuidado muchísimo de esa parte. Y la pregunta dónde va, yo le puedo demostrar con hechos. Yo creo que en esa lista, cuando salieron las dos que han salido, se esperaban ciertos nombres. Y yo creo que eso no ha pasado. No ha pasado, no se permitió, y eso yo lo he controlado porque yo, igual que usted, sé que si la persona al final, por vía acuerdo o porque tiene una condena en firme, al final está cumpliendo con su pena, primero tienen que entender y hacerse responsable de lo que ocurrió en su momento. Si esa persona cumplió, ha demostrado buena conducta, está dentro de mis procesos, no es un delito que en ese momento que se hace la evaluación exponga al resto de la sociedad, porque todos los delitos son graves, entendamos esto, todo es grave, si no estuvieran en el Código Penal, me los dan en tratamiento para mis jueces comunitarios de paz. Lo que está ahí todo es grave y todos tienen la misma condición, delito común. Pero la forma en que se da la condena del órgano judicial, porque yo no veo el tema ya de lo que ellos están cumpliendo, eso lo otorga el órgano judicial. Si la persona tiene 6 años y lleva 2, y encima de eso ha estado haciendo trabajos intramuros y extramuros, que también es un componente de resocialización, que es con lo que yo tengo que cumplir, porque mi obligación es materializar todo el resto de los derechos de los privados de libertad, y además de eso, garantizar que su paso por los centros lo lleven a una rehabilitación capaz de reinsertarlos nuevamente a la sociedad. Pero hoy por hoy, si me recuerda un nombre, le podré dar la respuesta de por qué se hizo. Pero en este momento, o sea, que yo recuerde haberle dado a uno de estos delitos que hablan de que les llamamos, en el argot popular le dicen de cuello blanco, que yo sepa, en este momento yo no he otorgado a nadie, lo tengo en la rebaja de pena, salvo que haya sido en otras administraciones que se le haya condenado, y en este momento pues la persona mostró sus índices de resocialización y cumplió mínimamente con el tiempo. Bueno, ¿sí algo más, Rolando? No, yo creo que hay que hacer una reflexión, sobre todo, señora ministra, porque una de las personas que salió con estas rebajas de pena es la esposa de un exministro, y usted figuraba en fotografías que fueron divulgadas en redes sociales. Y me parece allí, lejos de cualquier razón, que había un conflicto de interés. Bueno, ahí sí de repente creo que para nadie es, de hecho creo que cuando a mí me nombran, uno de los primeros elementos que se mencionó por algunos medios es que decían que yo era fiel, primero me confundieron con abogada, nunca fui abogada, salvo de una sola persona que es de dominio público, Fran de Lima, fui su abogada hasta que llegué al Ministerio de Gobierno. Y como le decía, y lo que hablábamos hace un momento, yo también protesté en su momento, me manifesté en su momento y lo hice poniendo mi rostro. Por eso pudo en algún momento mencionarse que yo venía. Sí, es así. Nosotros participamos, defendimos, como siempre lo he dicho, y nunca ha cambiado mi posición. Por eso yo tengo un trabajo que creo que se puede ver desde los centros penitenciarios. Yo sí pedía en su momento que los temas que se llevaran adelante respetaran el debido proceso. Si había condenas, que las personas no se les linchara con antelación. Y en el caso puntual que me comenta, pues es lo mismo. Había una condena por parte del órgano judicial, hay que ver con cuánto se condenó a ella, diferente a el compañero de ella, que mantiene otra, y en realidad la categoría que tenía nos permitía en ese momento decir, ¿sabes qué? Ella no representa un mayor riesgo. También se estaban dando otras situaciones de otros derechos que yo tenía que ponderar en ese momento, y como se dijo, sabía que yo iba a estar cuestionada por eso, pero se le otorga la rebaja de pena, pero creo que el que todo el mundo estaba esperando ver en la lista, eso no se dio en su momento, que es el que en realidad al final, dentro de la condena, aparece como responsable. Si me pregunta, sí, es su compañera, el órgano judicial determinó en su momento que ella razonablemente debía saber, es un criterio del órgano judicial que respetaré totalmente
y siempre se cumplió, estuvo detenida, no salió en la primera, se hizo toda la evaluación, pasa por todo, porque no solamente lo veo yo, eso también se manda, se verifica por otras instituciones y se piden ciertas consideraciones en la materia puntual de la persona y efectivamente yo sabía que eso iba a ser uno de los que iban a señalar y sí les digo, al final la mayor cantidad de personas, quizás el 80% que ustedes van a ver allí, son personas que entraron, al final terminan con un acuerdo de pena, privados de libertad y son personas que no pueden entrar a defenderse con un ejército de abogados que puedan buscarle mejores condiciones. Son personas que de repente, si hubiesen tenido otro tipo de defensa, no estarían dentro de los centros penitenciarios. Muy bien.